con el puño en alto lo vieron pasar por las calles de nuestra ciudad. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen. Bienvenidos al podcast, video, ejercicio de nuestra investigación, entrega final del curso de ARTC, el programa de estudios políticos y resolución de conflictos. Hoy tenemos una charla con varios invitados para conversar un poco acerca de lo que conllevó el proceso de transición de dictadura a democracia en Chile, específicamente en el periodo del 90 al 92 y del 92 al 96. Entonces, para ello tenemos tres invitados, además del grupo ya en ejercicio, que es Juan José Martínez, Daniel Alejandro Roviano y quien les habla, Alejandro Ángel. Entonces procederé a que mis invitados se presenten. Por favor, Sergio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Díaz, soy estudiante de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos y profesional de Filosofía en la Universidad del Valle. Camilo. Muy buenas noches para quienes escuchan, o buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Camilo Coral, soy abogado, soy estudiante de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle y estudiante de Administración Pública Territorial en la ESA. Pauli, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días en el momento que nos escucha. Mi nombre es Fabricio Herrera, soy periodista y estudiante de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Para ser dinámico el asunto, vamos a proceder a hacer unas pequeñas preguntas a cada uno. Como ya cada uno se presentó y más o menos explicó su especialidad, Sergio se va a encargar de la parte internacional de nuestro caso, Coral se va a encargar de la parte penal o de la justicia, y Fabricio, por su enfoque en periodismo, se va a encargar de la parte comunicativa y cultural y democrática del caso chileno. Entonces, haciendo más, empezamos con Sergio, ¿te parece? Entonces, quisiera hacerte la pregunta, ¿qué denota o qué significaría, digamos, la cooperación internacional en torno a la captura de Pinochet? ¿Qué te refieres? ¿Qué significa para vos? En primera instancia, pues tendríamos que denotar que la cooperación internacional no solo se cataliza en la captura, sino en que Pinochet deje el cargo de presidente, porque mucho de esa gestión internacional y presión internacional llevaron a Pinochet a celebrar el referendo que lo llevó a salir de la presidencia en los años 90. En el año 98 se profiere una orden de captura en su contra por parte de España, es capturado en Londres, y debido a eso, pues el sistema de legalidad y cooperación de la Unión Europea tuvo todo un proceso legal para su extradición hacia España, precisamente porque el gobierno español descubre que ciudadanos de su país fueron asesinados en el marco del gobierno de Pinochet, y pues le imputa los cargos de genocidio, terrorismo y tortura. En ese sentido, entonces, pues sería como interesante mirar cómo el sistema internacional, más en un país o en una región tan cosmopolita como lo es Europa, pues de alguna u otra forma sirve para que la cooperación se convierta en factores de poder real, y que a través de canales institucionales y de cooperación, pues logren la extradición de este sujeto, precisamente porque se tiene que la unión de los países europeos en temas judiciales, pues es un deber básico de la Unión Europea, y en ese sentido, pues la conversación estuvo guiada siempre hacia la cooperación y siempre hacia ese favor de amabilidad entre países hermanos. Listo, gracias, Sergio. Por el corto tiempo tendré que pasar con Fabricio y la parte comunicativa trae Sergio. Fabri, te pregunto, digamos, una vez instaurada la democracia, ¿cómo se reflejó esta en Latinoamérica? ¿Cómo la retrataron los medios? ¿Cómo repercutió en el panorama democrático, cultural, expresiones artísticas? ¿Qué nos puede referir? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta un poco del contexto previo, sobre todo en el final de la dictadura de Pinochet, que es un estado que sirvió como experimento, como un estado probeta de lo que fueron las grandes reformas neoliberales que plantearon los Estados Unidos de Reagan y la Inglaterra de Margaret Thatcher. Entonces, en ese proceso de transición democrática, nos encontramos a un Chile que es el modelo a seguir para la mayoría de los países de la región. Es un modelo, es un país en el cual está tan estructurado, tan bien elaborado, bajo la lógica neoliberal de principios de los 90, que ya tanto países como Brasil, Argentina, México y la misma Colombia empiezan a mirar a Chile como el ejemplo, como hacia dónde tienen que apuntar.
Claro está, la presidencia de Aylwin, que es esta primera presidencia de transición democrática, no hay grandes progresos, no hay grandes avances al tema de la relación entre la ciudadanía y el Estado, entre la mejora. Se empiezan a establecer caminos para que estos puedan tener una buena relación, se empiezan a dar ideas de que se busque asegurar una buena comunicación asertiva entre estos dos elementos, pero la prioridad para Aylwin era simplemente asegurar la transición democrática y darle a las regiones de Chile, dividirlas y darle lo que no había tenido en épocas anteriores, que era darle la posibilidad de votar por sus propios alcaldes, por sus propios dirigentes y por sus propios gobernadores. Y ya a nivel cultural creo que se empieza a notar mucho un poco la liberalización que sufre el contexto chileno, donde ya diferentes bandas, ya digamos en el ámbito popular tenemos el disco Corazones de los Prisioneros de 1990, que te habla de canciones como Tren al Sur, que te habla de canciones de Chile de Corazón, que son ya temas abiertos, y que también hace un poquito de canciones alegrando un poco, amagando esa etapa de libertad. O tenemos también ya el que vendría años después, Invisible de la Ley, que también se da en ese contexto y digamos se vuelven paradigmas de la juventud chilena ya en entornos de democracia y de libertad. Gracias, Mari, por la respuesta. Y bueno, por último, nuestro panel de invitados, pues Coral. Te voy a preguntar sencillamente, así como lo tengo en el guión, ¿cuál fue el impacto jurídico en términos internacionales, si se puede, o si quieres hablarme del ámbito local, está bien? O incluso si esto de alguna manera influyó para el modelo de transición que se hizo en Colombia. Bueno, aquí hay dos puntos fundamentales. El primero, que el caso Pinochet marca un antes y un después en lo que sería el juzgamiento a partir del derecho penal internacional. En este caso, existió una cierta legislación que permitía perseguir los crímenes de guerra sucedida después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estos principios que llevaban a esa persecución terminan, por decirlo de alguna manera, con los juicios de Nuremberg, y no se habían vuelto a activar hasta que llega el caso Pinochet, que reaviva una de las figuras llamada la jurisdicción universal. Esa figura, que para algunos teóricos es dicotómica, porque hay quienes consideran que el caso Pinochet sí da pie a un caso de estudio de jurisdicción universal, pero que no es el centro o el alma del proceso, mientras que hay otros quienes afirman que sí hubo un proceso directamente de jurisdicción universal. ¿Y a qué nos referimos con jurisdicción universal? Es una jurisdicción por medio de la cual España pudo perseguir delitos de lesa humanidad cometidos contra sus nacionales en otros lugares del mundo. Bueno, en este caso, inicia también en un segundo momento un proceso de transición que se caracteriza por tratar de establecer desde un principio de verdad comisiones de verdad que fueron relevantes para evidenciar en un primer momento esos crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, y en ese tránsito de la dictadura hacia la democracia incluso se lograron recuperar muchos de los relatos que antes se negaban. Pero en cuestión a la justicia sobre los mismos, se quedó en un sinsabor el proceso chileno, que todavía queda vigente. Es decir, algunas personas, incluso algunos autores, han catalogado esa justicia transicional chilena por ser un proceso condicionado denominado verdad sin justicia, en el cual hubo modificaciones al sistema político y social que pudieron hacer el tránsito realmente de la dictadura a la democracia, pero que las limitaciones o las leyes de amnistía que se promulgaron precisamente durante la dictadura cívico-militar de Pinochet impusieron algunas barreras para que los procesos realmente de reparación o de verdad y justicia tuviesen un relativo éxito, y significaron al menos unos impedimentos para que públicamente se diera a conocer una verdad que se ocultó durante muchos años. La ley, que ese fue el decreto ley número 2991, conocida como
la ley de amnistía, dictada por la Junta Militar en 1978, significó que todas las personas implicadas en actos delictivos, en calidad de autores, de cómplices o incluso de noviembre del 73 y marzo del 78, no iban a ser procesados sin hacer una distinción entre delitos comunes y aquellos cometidos por motivaciones políticas. O sea, hacen una diferenciación de los delitos basadas en criterios políticos. Es decir, quienes mueren por la Operación Cóndor de alguna manera mueren por un delito político, entonces no morirían por delito común y en ese caso tendrían un tratamiento diferente. En este periodo corresponde precisamente a los años, que fueron 5 años en los que estuvo vigente un estado de sitio y en el que las violaciones a los derechos humanos fueron sistemáticas. Entonces, una estrategia jurídica de la dictadura obstaculiza los procesos judiciales y luego se sumaría a la remoción de cuerpos con la finalidad de que nunca fuesen encontrados y el silencio en las Fuerzas Armadas respecto a la comisión de estos crímenes, pues que impidieron en últimas la realización de una justicia realmente de verdad en este proceso. Entonces, claro, ahí reitero, un proceso de verdad sin justicia que todavía tiene deudas con los hijos e hijas de quienes sufrieron en la dictadura y bueno, los nietos también de quienes sufrieron en la dictadura y todavía cargan esos lastres. Bueno, gracias. Haciendo una pregunta que necesita bastante atención porque compleja. Entonces, bueno, muchas gracias por la detallada explicación. Como parte pues, del ejercicio semestral de investigación, doy paso a Daniel para que por última vez detalle los actores y el contexto del caso. Entonces, te doy la palabra, Daniel. Muy bien. Buenas noches a todos los que escuchen esto. Me gustaría destacar algunos aspectos que mencionó Coral, y es sobre Coral y Fabricio, claro está. Sobre la prisa del presidente aún en el entonces para hacer esa transición a la democracia y tratar de entregar resultados lo antes posible en su periodo. Es en ese mismo afán que, consiguiendo con lo que dice Coral, tenemos una paz y una justicia que realmente no abarca todos los espectros de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos que se presenciaron en este periodo de la dictadura. En ese sentido, el presidente Darwin, con el Decreto Supremo 335, da a conocer la Comisión Nacional de Verdad y Reparación, que es el informe Rating, ¿ya? Mediante el cual lo que pretende es sentar las bases de un cuadro jurídico sobre los hechos de violación de derechos humanos, planteando los antecedentes y circunstancias, ¿no? Pues todo esto es la pretensión de una verdad, ¿no? De conseguir una verdad para las víctimas. Sin embargo, por la misma prisa de obtener resultados, esta comisión solamente funcionó un lapso de un año, tiempo insuficiente para recolectar todos los testimonios y todas las verdades que tienen por contar las víctimas, dentro de las cuales solamente se especificó, pero solamente se iba a tener en cuenta violaciones como desapariciones de personas detenidas, ejecuciones, torturas que resultaran en la muerte cometidas exclusivamente por agentes del Estado o quienes sirvieran a este, y atentados contra la vida cometidos por particulares siempre que fuese un objetivo político, como lo mencionaba Coral. Esta comisión lo único que podía hacer era recolectar información en el lapso de un año, del 90 al 91, realmente no funcionó más, pero sentó las bases para las siguientes comisiones que sí verían una verdad un poco más amplia, donde acabaríamos un espectro de personas mucho mayor que al cabo de un año. Tal es el caso de la Comisión Nacional para la Verdad, para la Reparación y Reconciliación, se me escapa el nombre, que toma las bases que ya se habían presentado por la Comisión Rating y las amplía, ya, pasando de un total de 2.118 casos a más de 35.000 testimonios, funcionando desde el 24, perdón, funcionando
hasta el 24 de septiembre de 2003. Tras eso tenemos la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, dentro de la cual encontramos otros 35.000 casos. Perdón, encontramos 27.153 casos, para ser más precisos, de personas que entran bajo las normas establecidas por esta comisión como presos políticos, en condición de presos políticos, de víctimas. Contamos con un total de 27.153 y 102 menores nacidos en prisión o con sus padres detenidos. ¿Ya? Eso en cuanto a las comisiones que se plantearon durante el proceso transicional. En cuanto a la participación de los actores que se ven en el caso, además de los internacionales como Naciones Unidas o la Unión Europea, tendríamos el caso de la Iglesia. La Iglesia realmente funciona como un papel fundamental en el momento de pierdo. Que es corta ahí y retoma la idea, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Ya después, está terminando. Sí, ya, aquí termino, pues que está mal atrás. Me avisas para darle paso a Daniel, ¿correcto? Ya. Ok, retoma. Ok, retomo. Otro de los actores más importantes y realmente un actor fundamental en cuanto al proceso para ayudar a la población chilena durante la dictadura es la Iglesia Católica, ya que es la Iglesia la que funciona como resguardo para la población, ¿no? Ya que después de, el día 6 de octubre del 73, el cardenal arzobispo de Santiago, olvido el nombre, creo que era Enríquez, Silva Enríquez, si mal no estoy, da origen, por su propia cuenta, a una comisión especial que tendría como objetivo atender a los ciudadanos que se encuentran en graves necesidades económicas o personales, y del mismo modo esta comisión brinda asistencia jurídica, técnica y parcial espiritual para la población que en ese momento lo requiriera. También se consolida el Comité de Cooperación para la Paz de Chile, conformado no solamente por la Iglesia del Arzobispo Silva Enrique, sino por la comunidad total católica, en la cual entran más iglesias de la misma religión, evangélicas luteranas, metodistas, ortodoxas, pentecostales y la comunidad hebrea de Chile. Así que creo que ese es un actor que tenemos que destacar bastante, porque organizaciones internacionales no intervinieron y digamos que la Iglesia sirvió de papel para sopesar todas la violencia que estaba sufriendo la población chilena. Así que ya le doy paso a mi compañero. Gracias, Daniel. Ahorita para cerrar este podcast, la última pregunta que responde al ejercicio de investigación. Lecciones para Colombia. Bueno, los procesos de paz y los conflictos desarrollados en Chile y en Colombia en parte de un mismo origen, que es la lucha por el control o la obtención del poder político. En parte de Chile sería la contención y la reproducción de su hegemonía, y en parte de Colombia pues sería un actor insurgente, sería construir un proceso de hegemonía. Bueno, sin embargo, al tener un origen común, les presentan ese mismo caso pasa a sus desarrollos del proceso de paz. Y como a modo de crítica y a modo de centrar toda la discusión a partir de esta pregunta, es en la misma ontología de los procesos de paz de Colombia y Chile aparece la articulación infranqueable, casi absolutista,
de memoria e historia. ¿Y qué consecuencias trae esa articulación tan sustancialista, tan eh, absoluta? Las consecuencias que sería es, primero es, se reconoce a la memoria explicitando que es un proceso individual, subjetivo, contrario a la misma función de las ciencias, que es la objetivización y el anonimato de sus presupuestos. Por tanto, tiende a la memoria a reemplazar a las metodologías rigurosas que posee la historia y, por lo tanto, jerarquizando más el relato, ya sea de víctima o de agresor, que los relatos en bruto que se puede conseguir mediante un análisis historiográfico. ¿Y qué genera esto? Por lo general, y eso es explícito en el caso de Chile y en el caso de Colombia, es a la, eh, a tergiversar ideología con los relatos, con la historia. Entonces cada actor representa bajo su memoria un tipo de justificación a los hechos, el- una explicación eh, tergiversada, ideologizada, que no permite llegar pues, a la función que son de estos organismos, que es la verdad. Entonces, las lecciones que ofrece el caso de Chile es al caso de Colombia, es a la reevaluación crítica que se debe hacer a esa articulación entre memoria e historia. Muchas gracias. Bueno, ya con eso creo que nos excedimos un poco en el tiempo, ya será la parte de edición, la producción la que corregirá el exceso de tiempo. Con eso le damos final ya al podcast, agradeciéndole especialmente a los invitados por su tiempo, por lo que nos han aportado a la construcción de este pequeño videíto. Igual, gracias, Mauricio, muchas gracias, Sergio, por allá que se le cayó algo, muchas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima ocasión, si es que hay próxima ocasión. Ya, nos vemos próximamente. Gracias a todos, compañeros, también gracias. Listo, gracias, que estén muy bien.